tal a todos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien todos. Bienvenidos el día de hoy, 17 de febrero, ¿verdad? Pasando y terminando al mismo tiempo el Día del Amor y la Amistad, un mes muy importante, muy interesante, que claro, acorde pues para esos temas que pues bueno, vamos a presentar el día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Elizabeth Ramírez con nosotros, que es un gusto, doctora, bienvenida a Neurosecreto. Estamos muy contentos, como siempre, de platicar, de charlar con usted. La doctora la voy a presentar, tiene un currículum enorme, sin embargo, pues bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? La doctora, ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, por supuesto, tiene una especialidad en educadora y terapeuta sexual, así como sexología. Muy importante, pues ella actualmente da diferentes cursos, da una diversidad de temas en cuanto a todo lo que es sexualidad, sexología y temas de interés público. Además de todo, quiero presumirles que la doctora es conferencista, ella hace talleres también acerca de todo lo que es la parte de educación sexual, ¿verdad? La doctora actualmente también está dando clases a los futuros médicos en la Facultad de Medicina, así como a los terapeutas ocupacionales. Y pues bueno, tiene diferentes participaciones actuales, por si algún día prenden su televisor, la podrán visualizar en TV Mexiquense, ¿verdad? En el programa de Porque soy mujer, por supuesto, programa Cóncavo y con Sexo de Radio Mexiquense. Qué interesante, doctora. Muchas felicidades, pues, muchas participaciones por todos lados y es un placer tenerla aquí con nosotros el día de hoy, que además, pues obviamente, es terapeuta sexual en la práctica privada. Doctora, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Qué nos cuenta? Pues muy bien, Jorge, de veras es un placer compartir nuevamente un espacio con temas de mucha importancia, ¿no? Porque la sexualidad es bastante extensa. Lo mismo podemos hablar de la parte afectiva, que de la parte de género, del erotismo, de la reproductividad. Nos podemos pasar mucho tiempo hablando. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aceptando esta invitación, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a dar un preámbulo acerca de todo esto, cómo funciona, qué es esto de la sexología, qué es la sexualidad. Pero antes de comenzar con todo este tema, que es un amplio, obviamente es todo un mundo, es toda una especialidad, pues obviamente nos gustaría saber, desde el punto de vista de sexología, doctora, ¿qué es el amor? Bioquímicamente sabemos que es un conjunto de sensaciones, de segregaciones hormonales por el cerebro, serotonina, dopamina, que todo el tiempo estamos hable y hable sobre estas hormonas que nos van a hacer causar pues placer, emoción, esas cosquillitas, esas mariposas en la pancita. ¿Qué nos cuenta acerca del amor desde el punto de vista de sexología, doctora Elizabeth? Bueno, yo te puedo decir que hablar del amor es todo un tema, porque como tú bien lo acabas de decir, va a expresarse de diferentes formas. Una es precisamente en el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Es al principio una parte de enamoramiento donde la mayor parte de la gente empieza a percibir precisamente como que es la máxima sensación, el máximo placer. Empiezas a omnibular todo, a no ver claramente, porque estás precisamente bajo una gran cantidad de sustancias químicas. Como tú bien lo acabas de decir, Se están va a expresarse de diferentes, precisamente en el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Precisamente en el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Precisamente en el órgano más importante. Sí, sí, doctora, le escucho. Sí, sí, creo que hubo una réplica de sonido por ahí. Así Pero es. bueno, regresando a nuestro tema, decíamos que se liberan un conjunto de sustancias químicas cuando estamos enamorados, por ejemplo. Así es, exacto. Bueno, pues exactamente es eso, ¿no? Es un conjunto de hormonas liberadas a través del cerebro. Y seguramente, pues,
seguramente la doctora nos los va a mencionar, ¿no? El cerebro es el órgano principal de toda la actividad de relaciones sexuales, coitales y todo el proceso. Porque recordemos que esta relación sexual, pues es la convivencia simplemente con otra persona. Puede ser hombre, puede ser mujer, dependiendo del género, hablando del sexo, hombre-mujer, y todos los aspectos que nos van a llevar a ese punto. La doctora creo que tiene un poquito de problemas con su conexión. Sin embargo, pues bueno, vamos a esperar a que se conecte. Pero es muy importante dar este preámbulo. El amor, ¿qué es el amor exactamente? Es una pregunta tremenda que todo el mundo, todo el tiempo está, pues, cuestionándose. Así que me gustaría que ustedes nos pusieran allí en sus comentarios, ¿qué es el amor para ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, pensando para poder amar a una persona, ¿no? Eso es muy importante, ya que, pues bueno, sabemos que el amor se define de diferentes formas y el amor tiene una definición para cada persona, ¿no? He preguntado a muchos, como ustedes saben, incluso si es que les ha tocado, que les pregunto a ustedes de forma directa. Y la pregunta importante es, ¿qué es el amor para todos ustedes? Y hay gente que me contesta, bueno, doctor, para mí el amor es que me escuchen, que mi esposo, si mi esposo me escucha, mi esposo me ama. Hay gente que le pregunto, ¿y para ti qué es el amor? Y me contestan rápidamente, ¿no? Pues para mí el amor es, pues no importa que no me escuche, que se vaya a trabajar, pero con que me dé dinero, pues me ama porque está trabajando para mí. Y le preguntamos a otra persona y a otra, y cada quien tiene una definición diferente. Así que me encantaría que ustedes estuvieran en este momento escribiéndonos para ustedes qué es el amor en 2 o 3 palabras. ¿Qué es el amor para ustedes? Ya que el amor, pues como estábamos comentando, ¿no? Es ese conjunto de secreción de hormonas por todos lados. Por lo tanto, entonces sabemos que si el amor para cada uno de nosotros es diferente, sabemos también entonces que ocupamos cosas diferentes para sentirnos amados. Y hay un error bien común y bien frecuente que quiero aprovechar, este, pues para que todos ustedes puedan estar bajo todo el sistema, es que el amor, pues obviamente requiere, requiere de una sensación, pues de emoción, que nos esté haciendo todo el sistema, pues para que nuestro cuerpo y todo esto, pues bueno, funcione muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ahorita esperar a la doctora, ya que ella nos va a estar haciendo todo el sistema, ¿no? Muy interesante todo el proceso. Quiero preguntarles, por favor, si hasta ahí, si en este momento me están escuchando, si tenemos conexión, porque vamos a darle a la doctora un minutito para que pueda conectarse, creo que tiene problemitas con su conexión. Así que en lo que les voy a dar 10 segundos, en lo que ustedes comienzan a escribir, para ustedes, ¿qué es el amor definido en 3 palabras? Después de 3 comentarios, comenzamos con y reanudamos esta charla tan interesante que vamos a comenzar a la voz de ya. Así que entonces, pues bueno, continuaremos con todo esto. Dice por acá, dice Olguita, dice, el amor en nuestra vida es ni más ni menos que nos genera seguridad. El amor es nuestra vida, nos genera seguridad y sentido a nuestra vida misma. Jonathan dice, perfecto, Doc, se escucha perfecto. Despierta nuestras emociones, dice por acá Olga. Olita tiene mucha razón. El amor es parte de todo el proceso de seguridad. Sabemos que el amor bien definido desde la infancia, pues obviamente nos va a dar absolutamente un presente y un futuro extraordinario. ¿Qué significa esto? Que las personas cuando tienen el sistema súper arraigado, funciona muy bien, ya que fueron, pues bueno, amados, queridos, esa seguridad desde el minuto cero,
la forma en cómo nos crearon nuestros padres incluso, va a involucrar en ese concentrado energético, emocional y de seguridad ante el amor propio. Sabemos que la gente que tiene un amor propio puede amar a otra persona sin ninguna condición y sin prejuicios. Y esto es muy importante, ya que el ejercicio del amor siempre va a haber, va a ser directamente proporcional con el amor que yo me doy y que yo he desarrollado a lo largo de toda mi infancia. Así que, pues bueno, es muy importante que hagamos todo el sistema, desde que estamos haciendo el trabajo de conciencia hasta que lo dejamos de elaborar. Así que, pues bueno, me encantaría, por favor, escuchar todas sus definiciones. Por acá dice Elenita, bienvenida, señora Elena, dice, el amor es amarse a uno mismo, y eso es bien cierto, ¿no? El amor inicia allí, en un amor propio. Cuando uno se ama, uno hace sistemas de contrarregulación y podemos amar a los demás. Bien dicen por ahí, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. El amor, dice Juanita Vega, es amar a las personas con todos sus defectos y virtudes. Qué interesante, cada quien tiene su diferente opinión, su diferente perspectiva y vamos a dar 5 segundos para que sigan colocando todas sus definiciones del amor, ya que a partir de este momento vamos a enlazarnos a todo lo que es el tema de sexología, para que ustedes vayan pensando su pregunta, una pregunta interesante que haga que la doctora nos comparta todo su conocimiento, vamos a exprimirla, es una gran ponente, entonces vamos a hacer todo el sistema para que esto pueda funcionar de forma correcta y maravillosa. Daré unos 3 segundos más. Muy buenas noches a todos que se van conectando. Bienvenidas, bienvenidos, doctores, médicos, enfermeras y nutriólogos que se están conectando en este momento. Bienvenidos a todos, pacientes, comunidad neurosecreto en general. Bienvenidos, un tema muy esperado. Gracias por sus likes, por sus corazoncitos. Damos unos 3 segundos. Vamos a leer más definiciones. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Listo. Muy bien, pues por acá, bienvenida Juanita, Evans Gonza, muy buenas noches a todos, bienvenida, bienvenida, bienvenidos por acá, doctor Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido y espero que estén disfrutando este live que vamos a dar inicio en estos mismos segundos. Así que entonces hablábamos del amor. El amor es exactamente eso. El amor es un conjunto de expresión original con el órgano más importante, como la doctora decía muy bien, y cosa que yo aprendí de ella, ¿no? El órgano más importante de la sexualidad y de la sexología es el cerebro. No son otros órganos, intervienen, por supuesto, es como el medio de entrada, pero quien procesa toda la información y quien le da un sentido es el cerebro. Doctora, bienvenida nuevamente. Estábamos con el amor. Sí, ¿se me escucha bien así, Jorge? Excelente, doctora. Perfecto, ok. Me tuve que cambiar de dispositivo, pero aquí estoy. Decíamos hace un rato, importante de nuestro cuerpo es precisamente el cerebro, porque ahí es en donde va a suceder toda la reacción química de estas sustancias que se van a generar en el enamoramiento. Se generan, por ejemplo, endorfinas, dopamina, serotonina, y van a mantenerse durante aproximadamente 2 años muy elevadas. Por eso es que nosotros no vemos defectos, no le encontramos ninguna circunstancia negativa a esa persona de la que estamos enamoradas. Pero después de este tiempo empiezan a bajar la concentración de estas sustancias químicas y entonces empezamos a ver realmente cómo es la persona de la que estábamos enamorada. Ya no solamente estamos viendo las cualidades, ahora también estamos viendo lo que no nos gustan, sus defectos. Y aquí pueden suceder dos cosas. O me quedo en la relación y empiezo a aceptar a la otra persona con todas esas cualidades, pero también a sabiendas de los defectos que a lo mejor no me gustan del todo, pero aprendemos a convivir.
O la otra, decidimos decir, no, hasta aquí. Yo no sé qué te pasó, pero cambiaste y nos retiramos de la relación. Entonces, es muy diferente una relación cuando estamos en el enamoramiento, enamoramiento, o la otra cuando estamos ya verdaderamente en una relación de amor, en donde debemos de llegar a acuerdos, ponernos en claro cómo va a ser nuestra situación de pareja para evitar precisamente cargarle a la otra persona la responsabilidad que solamente compete a cada uno de los miembros que están integrándose en esta relación. Él, ella, dependiendo del tipo de pareja, vamos a tener pues una historia de vida diferente y tenemos que empezar a compartir un proyecto de vida, pero poniendo en claro que se vale, que no se vale, para poder estar en la misma sintonía. Nada, no se vale de que es que yo creí, yo pensé, yo supuse, porque entonces estamos basando una relación en algo que no es la responsabilidad. Es una cuestión de dos, es algo que se tiene que trabajar cotidianamente, no es solamente firmo un papel y ya solita la relación va a caminar. Es un trabajo de todos los días, de mutuos acuerdos y de ponerse también en la situación de respetar esa individualidad. El amor no quiere decir que ahora eres un objeto de mi propiedad y ahora te debes a mí o me debo a ti. Creo que debemos de ser nosotros mismos, pero respetando esa individualidad. Exactamente, doctora, yo creo que lo ha dicho de forma, pues obviamente magnífica, como siempre, hasta me acuerdo, ¿no? El momento de las aulas de aquella facultad de medicina, por supuesto, porque realmente es real todo lo que usted acaba de decir. Hoy en día, pues bueno, como usted bien sabe, hay muchos terapeutas en formación, y algo que en Neurosecretos siempre proclamamos y decimos o procuramos hacer consciente es que vivir en congruencia es lo principal, y usted lo acaba de decir desde el punto de vista de sexología. Interesante. Debo de vivir en congruencia, aceptar a la persona y quedarme, o como usted bien dijo, oírme. No es tan difícil, solamente hay dos caminos: o me quedo y acepto, o de plano digo, bueno, pues no era lo que esperaba, adiós, ¿no? Y me retiro. ¿Sí? Pero estar viviendo bajo un yugo de castigo sería lo que nos causaría algún tipo de enfermedad o patología. Desde una patología, desde el ámbito de la sexualidad, hasta una patología que se representaría en enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas infinitos por vivir en incongruencia. Qué bonita definición del amor. Un conjunto de hormonas que nos hacen vibrar, que cuando baja este efecto al transcurso del tiempo decimos, híjoles, ahora como usted también dijo, ¿no? Creo que ahora estoy viendo la realidad. Cuando estaba enamorada era tanta hormona, era una fiesta de hormonas en el cuerpo, un conjunto de hormonas cerebrales que nos cegaban, ¿no? Y de ahí viene la palabra novio o novia. No veo lo que es la realidad. Sí, Sí. doctor. Así es. Oiga, doctora, pues mire, por acá tenemos algunas definiciones. Le comparto. Dice por acá, Olguita, nos comentaba que el amor es, en nuestra vida, nos genera seguridad, ¿no? Y que el amor es amarse a uno mismo, nos comenta Elenita Remigio Piña. Por acá Juanita nos pone, el amor es amar a las personas con todos sus defectos y virtudes. Ah, con la excepción que habíamos comentado, claro, porque Claro. también quiero que me amen como soy yo. Dice por acá, el amor es procurar todo el bien posible a la persona amada, dice Sol. Y Sol, pues bueno, ella es una de mis terapeutas y comenta que es amar a la persona para no hacerle daño. Por acá también nos comentan acerca de muchas dudas, ¿no? Una pregunta que tenemos ya pendiente en otros lives y que el día de hoy también nos las vuelven a hacer es, doctora Elizabeth, dice, entrando por acá ya en el tema directo de la sexología, tengo un nene de 7 años, el cual tiene preferencias por el color rosa, ¿no? Me ha comentado en la antigüedad que incluso le gustaría ser niña. ¿Qué opina de esto, doctora, desde su punto de vista, con todo su expertise? Bueno, creo que los colores muchas veces es un constructo social.
donde nos han enseñado el rosa es para las niñas, el azul para los niños. Creo que definitivamente eso no define a una persona. Sí me llama más la atención, más que el color, el que su niño le dice, me siento una niña. Estamos hablando precisamente de una transexualidad infantil, las infancias trans precisamente. Entonces, creo que lo más conveniente es pedir una orientación de un profesional sexólogo infantil, porque es importante que se respete la identidad transexual de esta niña transexual. Sería un error el obligarle a que debe de vestirse como niño o que debe de actuar de determinada forma. Creo que debemos de respetar esto y el ir a una terapia sexológica infantil no implica que lo tengamos que cambiar como biológicamente nació. Ese es el peor error que podríamos hacer, porque debemos de respetar la identidad de género. ¿Qué sería la identidad de género para que pueda quedar más claro? Sería la manera en cómo se percibe la persona. Solamente la persona en su intimidad puede saber cómo se percibe. ¿Se percibe como un hombre o se percibe como una mujer? Si encontramos a una persona que se percibe diferente al sexo biológico con el cual nació, estamos hablando definitivamente de la transexualidad. Y la transexualidad es una identidad que debemos de respetar, que debemos de ayudar a los papás para que a través de un proceso terapéutico puedan entender claramente a qué se refiere y ayudar a su hijo o a su hija transexual a que se viva plenamente para que sea una persona feliz. Exacto, ¿no? Pues bueno, vale la pena a muchas personas que se van conectando exactamente hacer la aclaración entre sexo y género, ¿no? Sabemos que el sexo, pues obviamente esa parte física, esa parte fenotípica que nos caracteriza por caracteres sexuales secundarios, primarios, y ese género es ese rol social que a fin de cuentas nos meten en una matrix donde estamos obviamente por rasgos culturales, sociales y familiares que nos van a dictar algunas características y comportamientos que la misma sociedad ha implantado. Doctora. Claro, creo que valdría la pena hacer una aclaración de esos conceptos que tan atinadamente estás mencionando, Jorge. El primero es la palabra sexo. Se refiere exclusivamente a las diferencias biológicas que tenemos al momento del nacimiento. Es solamente eso, sexo biológico. Si un bebé nace y tiene órganos sexuales femeninos, como por ejemplo la vulva, o un niño que nace con pene, el sexo biológico que se le va a asignar va a ser el de niña o el de niño. La identidad de género sería cómo se percibe ese niño como niña, que igual sí o igual no puede coincidir con su sexo biológico. Si coincide, por ejemplo, una niña que nace con una vulva y se percibe como una niña, hay una coincidencia entre lo que se percibe psicológicamente con su sexo biológico y estaríamos hablando de una persona cisgénero. Pero si no hay esa coincidencia, estamos hablando de una persona transexual. Hay mujeres transexuales y hombres transexuales. La orientación sexual, por ejemplo, se refiere a de quién me enamoro, cuál es la persona que me atrae, no solamente erótica, sino también afectivamente. Si a mí me atrae una persona de mi sexo contrario, yo tendría una orientación sexual heterosexual. Si me atrae una persona de mi mismo sexo, tendría una orientación homosexual. Si me atraen tanto personas de uno o del otro sexo, sería yo una persona bisexual. Y podemos encontrar más orientaciones sexuales que esas. Y la expresión de género se refiere cómo me gusta vestirme, moverme, gesticular, vivirme. De tal manera que si a mí me gusta, por ejemplo,
maquillarme, ponerme vestido, tacones, utilizo el cabello largo, utilizo aretes, collares, la expresión de género es femenina. Si por el contrario, a mí me gusta ponerme, no sé, un saco, una corbata, etcétera, tendría yo una expresión de género masculino. Sin embargo, hoy estamos viendo en este siglo XXI que tenemos libertad probablemente de escoger un poquito de ambas expresiones. Por ejemplo, ve a las mujeres que utilizamos pantalones. Los pantalones los utilizamos ahorita de una diversidad de formas, de tubo, cuadrados, aguados, ajustados, y finalmente es algo que nos agrada. Y eso no tiene que hablar de mí sobre mi orientación o mi identidad, solamente me estoy expresando a través de los atuendos que yo elijo. Así que también encontramos hombres, por ejemplo, que les gusta ponerse un arete, utilizar el cabello largo, pintarse las uñas. Lo único que están haciendo es expresar su género, pero no habla de quiénes son, de cuál es su identidad o cuál es su orientación sexual. No sé si haya quedado claro. Sí, seguramente toda la comunidad que nos está viendo ahorita tiene, pues obviamente muchas preguntas, pero era parte de la base para poder arrancar sobre temas mucho más profundos. Así que, doctora, muchísimas gracias por esa explicación tan amplia que realmente era obligada, era necesaria para que la gente comience a ubicar diferentes términos que probablemente no están acostumbradas a escuchar, pues en la cotidianidad, ¿no? Sí, Es muy interesante lo que usted nos platica, ya que exactamente vemos que todo esto de la identidad, todo esto del género, todo eso de los roles sociales incluso, pues obviamente van a cambiar de país en país, de región en región, de características culturales, incluso transgeneracionales, ¿no? Hay generaciones con ciertos pensamientos arraigados que incluso que uno podría pensar y decir de forma directa que esto realmente afecta a los niños por una mala orientación de los padres. Eh, yo, claro. yo siempre he dicho que el primer educado la primera persona informada sobre esos temas deberían ser siempre los padres, ya que tienen una gran responsabilidad con esos niños que vienen creciendo y que van a ser el futuro del día de mañana. Bueno, por acá dice Saraí Reyes, muy buenas noches, doctora, bienvenida. Eva Gonza nos pregunta, ¿esto se presenta desde pequeños? Sí, tanto la identidad de género, la percepción íntima de sentirse hombre o mujer, como también la orientación sexual, es decir, quién me atrae, de quién me enamoro, se empieza a formar a partir de los 3 años de edad y queda totalmente definida entre los 6 y los 7 años de edad. De tal manera que a lo largo de la vida de esa persona siempre se va a vivir con la identidad o la orientación sexual con la cual haya nacido, es decir, lo va a descubrir a lo largo de su vida. No es un mito creer de que es una moda, que seguramente porque se juntó con un amiguito o una amiguita con estas condiciones, por eso se volvió así. Nadie se vuelve así, nadie lo elige, no es una enfermedad. El objetivo de la terapia no es curar porque no es una enfermedad, sino es orientar y ayudarle a la persona que se asuma como es, que se acepte, que se ame. Y algo muy importante es orientar a los papás, a las mamás, para que vayan entendiendo toda esta diversidad de temática sexual y ayuden a sus infancias, a sus adolescencias, a vivirse plenamente con aceptación, con inclusión de parte primero de la familia y luego también de la sociedad. Creo que esa sería la finalidad y lo que nosotros prendemos como sexólogos y sexólogas. Así es, ¿no? Estar dando una orientación más que una cura, porque lo dijo claramente, esto no es una patología, esto es una normalidad que más bien dentro de nuestros protocolos cerebrales no estamos informados y educados para saber que es normal, que es muy, muy diferente. Por acá pregunta Olga Marta, ¿qué diferencia hay entre una persona gay y una persona transgénero? Ah, mucha. Precisamente cuando no se tienen bien claros estos conceptos,
se confunden. Se confunden porque la orientación sexual se refiere a de quién me estoy enamorando yo, con quién tengo la capacidad de sentir placer sexual, mientras que la identidad de género solamente es mi percepción de quién soy yo, soy un hombre o soy una mujer. O sea, son dos cuestiones diferentes. Se tiene un mito que las personas que son amaneradas son gays, y no es cierto. Ese solamente es una expresión, pero no me habla de la orientación sexual, lo que antes se conocía como preferencia sexual, sino me está hablando de qué es la manera de gesticular, de moverse de una persona. Por eso es importante no confundir esta terminología. Así es, de suma importancia. Doctora, Facebook nos acaba de mandar ahorita una notificación. Vamos a estar para todas las personas que están ahorita conectadas, vamos a estar ocupando palabras en su sentido o vamos a bajar un poquito en cuanto a terminología médica, porque Facebook me acaba de mandar un mensajito de detección de vocabulario que probablemente pueda afectar a algunas personas. Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña modificación. Sin embargo, les invito por favor a que estén preguntando y que no se pierda el interés y que no se pierda esa amplitud cerebral, porque es muy importante. Creo que uno de los problemas actuales es eso, una falta de libertad en cuanto a la expresión para poder aprender, debido a que, pues bueno, hay reglas y normatividades, por supuesto, en Facebook, YouTube y en las plataformas. Actualmente, ahorita estamos transmitiendo en 5 plataformas, sin embargo, pues bueno, ya llegaron algunas notificaciones, así que, por favor, ustedes comienzan a preguntar de forma muy, muy tranquila y la doctora y yo vamos a hacer las adecuaciones necesarias para que esto pueda ser mucho más ligero para la plataforma, pero como quiera ese sentido educativo y por supuesto de transmisión de información. Dice por acá, Angie, dice, esto influye cuando no está presente el padre o madre, ya que ellos solo van a una figura, ya sea paterna o materna, e imita lo que ve. Pregunta. Muy buena pregunta, me parece muy buena, porque muchas veces se tiene la idea de que por alguna razón la mamá crió solito a su hijo o a su hija, esto va a afectar para su orientación sexual o preferencia sexual de ninguna manera. La figura paterna, la figura materna sí son importantes, pero recordemos que muchas veces hay otras circunstancias. ¿Cuántas veces ella queda viuda, se divorcia, por la razón que sea? El hecho de que su infancia sea criada nada más por mamá o nada más por papá, no son condiciones que determinan la orientación o preferencia sexual de ninguna persona. Esa es una creencia. O que si vivió mucha violencia, es que el papá golpeaba a su hijo o golpeaba a su hija y por eso se volvió gay o se volvió lesbiana. También es un mito. No tiene ninguna relación. Igual, Ajá. Igual podemos encontrar personas que sean gays, bisexuales o de cualquier otra orientación sexual y tienen a mamá y a papá, o tienen una familia muy armónica, muy unida. No tiene nada que ver eso. Son situaciones, por ejemplo, tanto la identidad como la orientación sexual, que ya las traemos determinadas y que en algún momento de la vida se descubre. ¿Por qué muchas veces no se habla en las primeras etapas? ¿Por qué mucha gente viene saliendo del closet o hablando de esto ya en su adultez? Por miedo, porque muchas veces el miedo es primero a que me discriminen, a que no me acepten, a que pierda yo el trabajo, y entonces no es tan fácil. Falta todavía mucha información, falta mucha educación sexual formal para que aprendamos a ver que somos parte de una diversidad. Es como si yo te digo blanco, ¿tú qué me contestarías? Me vas a decir, ah, pues negro. Y si yo te digo arriba, ¿qué me contestarías? Abajo. Solamente estamos hablando de algo binario, de dos conceptos, pero la diversidad sexual es más amplia que hombre, mujer,
femenino, masculino. Y todos somos parte de esta diversidad. Así es, ¿no? Lo que usted acaba de decir es muy interesante, doctora, porque resulta que el cerebro humano, pues obviamente va a tender a pensar en una dualidad, como se dijo, pues bueno, malo, agua, fuego, sin saber, sin saber que realmente pues hay una diversidad tremenda, hay mucha información, hay muchos detalles técnicos que de repente son necesarios tratar y que además de todo es una ley que sean tratados de forma formal. ¿Por qué? Porque a veces lo primero que hacemos es pedirle la opinión a la mamá, a la abuela, a la vecina, ¿no? Y entonces nos dejamos llevar por lo que la sociedad mal educada, pues nos quiere transmitir y cada quien nos va a transmitir no lo que es, sino el trauma de la perspectiva del tema de cada persona, que es lo peor. O sea, alguien va a opinar una cosa, otro va a opinar otra, y al final la mamá que quiere orientar al hijo, a la hija, acaba más confundida y confundiendo más, tergiversando información incluso para ese adolescente o niño que está creciendo, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Lupita González, bienvenida. Nos pregunta Lupita, doctora, buenas noches. ¿Desde qué edad podemos hablar con nuestras hijas, hijos, sobre los cambios que van teniendo? Ejemplo, como la menstruación. Yo tengo dos niñas de 7 y 4 años, ya que he conocido personas que ya desde pequeños comienzan a explicar todo esto a sus hijos o hijas. Muy buena pregunta. Mira, la educación sexual, al principio de esta emisión, tú mencionabas que la tenemos precisamente de casa, ¿sí? Es en donde tenemos el primer contacto de una educación sexual a lo mejor no formal, porque está a cargo de mamá, papá, los abuelos o quien viva en casa. ¿Cómo estamos educando desde casa? Con tu lenguaje corporal. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate a una mamá que está cambiando el pañal a su bebé. Si la mamá empieza a hacer muecas, guácatelas, fuchi, y empieza a emitir esa expresión en la cara, el mensaje, aunque tú veas que es un bebé, como este bebé va a ir creciendo y la mamá o el papá siempre lo van a estar cambiando, lo que está aprendiendo es que los genitales, fúchila, son sucios, no se tocan, que hay un cambio en tu expresión de la cara y a través de eso está recibiendo educación sexual. Imaginemos el panorama ahora de una mamá que limpia a su bebé y le dice, vamos a limpiarte para que te sientas cómoda, para que te sientas cómodo, y que le habla a los órganos sexuales por su nombre. Conforme va creciendo y esto se va repitiendo, el mensaje le va a quedar muy claro, que sí se puede hablar de sexualidad, que es bueno, que es un tema como hablar de otro más. Después, cuando las infancias van socializando y se van, por ejemplo, al jardín preescolar, al kinder, van a recibir ya educación formal. Pero las maestras que están a cargo de estas infancias también a su vez deben de trabajar sus propios mitos, sus propios prejuicios para tratar de dar una educación lo más congruente posible. Y entonces la educación sexual debe de ser desde las primeras etapas de vida. De acuerdo a la edad, serán los temas que se van a abordar. En las infancias, generalmente, los temas más importantes es que conozcan su cuerpo, ponerles nombre a todas las partes de su cuerpo, no palabras que no son las correctas, por ejemplo, pilín o ese tipo de palabras que no son las correctas. Es importante enseñarles el cuidado de su higiene, cómo se van a lavar sus genitales, cuando también es importante hacerles hincapié en que nadie puede tocar su cuerpo, que solamente ellas o ellos lo pueden tocar y que si se detecta que una persona, aún sea un familiar, trata de tocarlo o lo toca, inmediatamente se ponga a salvo de esa persona y se lo cuente a quien más confianza le tenga, que puede ser a lo mejor la mamá, la tía, no sé, para que se prevenga un abuso sexual infantil. Después viene la educación sexual
en la primaria básica, que es entre primero y tercero de primaria. Los temas que ahí se manejan son diferentes a los que se manejan, por ejemplo, de cuarto a sexto. Generalmente en estos niveles se les empieza a hablar de los cambios que van a tener en la pubertad, de que van a tener, por ejemplo, una menstruación, de que los niños van a tener erecciones, explicarles por qué suceden, cuando hay un cambio de temperatura, por miedo, porque muchas veces se quedan mucho tiempo con el pañal o la ropa interior mojada y esto provoca una erección. Explicarles conforme va sucediendo esto. Después viene el nivel de secundaria, en donde ya quieren saber, por ejemplo, cómo vino mi hermanito a tu panza, ¿no? ¿Por qué está ahí mi hermanito? ¿Cómo le hizo para llegar? Decirle cómo nace un bebé, que también hay cesáreas. Es decir, se va incrementando el nivel de conocimientos. Y después llegamos a nivel preparatoria, donde quieren saber también de las relaciones sexuales, de los métodos de anticonceptivos, del uso del condón. Es decir, la educación es gradual. Yo lo comparo como con las matemáticas. A un niño de preescolar no le vas a enseñar trigonometría porque no te va a entender. Le tienes que enseñar primero los números y conforme va pasando los niveles y su edad, le vas aumentando el conocimiento. Lo mismo sucede en sexualidad, en la educación sexual y hablarles tal cual son las cosas. Decirle que entre los 11 y los 13 años de edad va a venir un sangrado que viene de un órgano interno, que es el útero, y que va a tener que utilizar toallas sanitarias, cómo se ponen, hablarlo sin pena, de una manera natural. ¿Qué pasa si a mí me da pena y se me va un color y se me viene otro? El mensaje que realmente estoy enviando es que de la sexualidad no se habla, que es un tema tabú. Por eso debemos de cuidar mucho nuestro lenguaje corporal, porque educa más el lenguaje corporal que las palabras. Claro que sí, ¿no? Bien sabemos que una actitud, una palabra, un sonrojo, habla mil veces, más que un tranquila es normal, pero si ve que hay incongruencia entre la información y la actitud de la madre padre, pues obviamente hay algo por ahí raro y los niños son expertos en detectar que hay algo oculto o algo que causa sonrojo a los padres, ¿no? Algo bien interesante, 2 puntos, doctora. El primero es que, pues bueno, exacto, haciendo referencia a la psicología clínica infantil, sabemos que se recomienda que a los niños, cuando son muy pequeños, cuando están creciendo, siempre se les contesta realmente con algo verdadero, pero nos limitamos a contestar únicamente lo que nos preguntan, ¿no? A veces ¿Sí? la madre o el padre comete el error de que preguntan algo y continúa y continúa y continúa cosas que ni siquiera el niño estaba preguntando, él solamente quería llegar a una conclusión lógica, emocional, por curiosidad infantil. Pero el padre o la madre cometen el error de contestar eso o contestar con otra cosa que realmente no tenía el fin. Entonces, en psicología clínica infantil decimos que contestamos solamente lo que el niño pregunta, no más, no menos. Exacto. Es creo que un punto súper importante que acabas de tocar, ¿no? De repente los papás, pero ¿y qué le voy a contestar o cómo le voy a contestar si me pregunta? Lo primero que vamos a hacer es eso. Si te pregunta algo, le vas a contestar con otra pregunta. ¿Dónde lo escuchaste? ¿O qué quieres saber? Para que con base en lo que te contesta tu hija o tu hijo, tú le des la respuesta de lo que te está preguntando. No le vas a dar, como tú dices, una cátedra, porque entonces se va a perder el objetivo de la pregunta. Le vas a preguntar, a contestar con la verdad. No postergues las respuestas de pensar de que, ay, espérame tantito, estoy ocupada, después te contesto, cuando venga tu papá, porque entonces el mensaje que tú le estás enviando es que de eso no se habla. ¿Y sabes cuándo te va a volver a preguntar? Nunca. Y entonces probablemente a la persona que le va a preguntar no va a ser precisamente la adecuada. Puede ser incluso una persona mayor que se aproveche de esta circunstancia para manipular y poner a nuestras infancias
en riesgo de un abuso sexual infantil. O con el cuento de que, yo me di cuenta que tu mamá o tu papá no te contestó tal o cual cosa, pero mira, yo sí te voy a contestar, pero te quiero proponer un jueguito, algo que te va a gustar. Y entonces aprovecha esto para tratar de ganarse la confianza y probablemente la intención va a ser un abuso sexual infantil. De ahí la importancia de contestar así tan fácilmente con esto que les estamos proponiendo. Contéstale con otra pregunta, ve qué es lo que quieres saber y explícale esto. Ni le des más ni menos explicación. Que si con eso ya quedó conforme, qué bueno. Pero si de ahí surge otra pregunta, lo mismo vas a hacer. Y verás que esto va a abrir un camino de comunicación muy importante. Y vas a estar en contacto para cuando tenga dudas o necesite apoyo, y qué mejor que del tuyo, que esté bien informado. Así es, ¿no? Toda esta información que en este momento toda la comunidad neuropsiquiátrica está recibiendo, pues yo siempre he dicho, ¿no? El conocimiento es poder y en todas las áreas. En el área de cirugía, de psiquiatría, de sexología, en el área de medicina interna, en el área de cualquier cosa que tengamos en conocimiento, siempre va a ser un poder para poder ayudarnos y sobrevivir en un mundo lleno de trampas, mentiras o información manipulada, como nosotros Claro. bien, ¿no? Cabe también resaltar el segundo punto, que pues bueno, usted lo había tocado y es real. Médicamente, según la genética clásica, también narra y dice que el 99.9999999 casi es genético y solamente el 0.00001 podría decirse que él decidió hacer el cambio o tomar su preferencia, su identidad sexual de forma propia. De alguna fuera se puede decir que el 99.999 es genético. Doctora, ¿qué nos dice acerca de eso? Bueno, hay muchos estudios en donde se está tratando de investigar si la orientación sexual, si la identidad tienen un componente genético. No es totalmente ya comprobado. Hay solamente algunos estudios, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad masculina, en donde se habla de la presencia del gen XQ28, pero no se sabe qué está pasando, por ejemplo, en la homosexualidad femenina. No está totalmente comprobado que tenga un factor netamente genético. Probablemente hay algo relacionado con esto, probablemente también hay algo relacionado con las hormonas, con las composiciones químicas que hay en nuestro cuerpo, pero todavía no está totalmente comprobado. Sin embargo, es un hecho de que no es una enfermedad, que no se contagia y que mucho menos, como muchos papás piensan, que es una moda y que están imitando, que porque cada vez se ve más esta diversidad sexual. Creo que se ve más porque estamos viviendo en un mundo de cambio donde se está permitiendo la apertura de la educación sexual integral, y esto ha facilitado el que muchas personas puedan hablar de cómo se sienten y cuál es su sexualidad. Antes era un tema más tabú que ahora, era un tema reprimido, y entonces mucha gente se aguantaba, cumplía los cánones de la sociedad de casarse, tener una familia, y nunca salían del closet. Pero yo me pregunto, ¿cómo se sentían estas personas? Totalmente infelices. Hoy tenemos más apertura, sin embargo, creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Así es, ¿no? Y esta educación, como iniciamos, debe de nacer desde la parte familiar, desde el núcleo familiar, por supuesto. Claro, para eso es necesario que los adultos, que los padres estén bien informados, ¿no? Que acudan con algún profesional para que de esa forma realmente reciban esa información que de repente hay gente que tiene 80, 60, 90 años y aún no tiene información clara sobre la sexualidad, simplemente sobre los órganos
masculinos y femeninos, ¿no? Claro. Hay algo súper interesante que me preguntaba una de las pacientes que mandó sus preguntitas en el previo, fue exactamente, doctor, ¿yo estaría enferma si produzco hormonas masculinas? Y la respuesta es no, definitivamente el hombre, el ser humano tiene una dualidad, como bien decíamos, ¿no? Esta dualidad nos involucra en que hombre produce hormonas, claro, en cantidades muy pequeñas, femeninas o derivadas del estradiol, y la mujer también produce testosterona, por supuesto, derivados a la Claro. mujer, desde cantidades muy pequeñas, lo cual nos va a dar características, pero no significa que estemos enfermos, más bien somos un ser humano con una dualidad masculino-femenino, y hablamos también de un cerebro que actúa así. Recordemos que tenemos un cerebro masculino y un cerebro femenino que nos va a dictar según las circunstancias para sobrevivir, ¿no? Claro, hay gente que lo puede desarrollar más, hay gente que lo desarrolla menos. Sabemos que el hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo, cada uno tiene una función, y eso solamente tiene una explicación científica, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir porque no podemos actuar igual estando siendo hombre, enfrente de nuestros hijos, porque requieren protección, comida, y nuestro cerebro femenino se deja andar. Pero si es momento de defenderlo contra un león, un perro rabioso, entra nuestra parte masculina, sea hombre o sea mujer. Doctora. Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate que lo que acabas de mencionar tiene que ver mucho con la forma en cómo nos educan. Los nuevos programas de educación sexual y de educación en términos generales hablan de que debemos de dejar a un lado esa parte de que esto es para niñas o juegos para niños, juegos para niñas, o esta profesión es para mujeres y esta profesión es para hombres. ¿Por qué? Porque lo importante es que tomemos lo que nos gusta. Si a un niño le gusta jugar con muñecas, le gusta jugar, y de eso no me está hablando de que el hecho de jugar con muñecas va a ser gay. O sea, a una niña le gusta jugar carritos, el fútbol, es precisamente un gusto por el juego, pero no habla de que esto le va a provocar el que sea lesbiana. O que si yo estudio como mujer, por ejemplo, para ingeniero, esto habla de mi orientación. No, finalmente tenemos la libertad de elegir. No hay profesiones para un sexo para el otro, o no hay comportamientos para el uno y el otro, sino más que nada es dejar de educar con ese estigma de que esto es para niñas, niños, mujeres u hombres. Tanto, por ejemplo, las mujeres tenemos el mismo derecho a llorar que también un hombre. Y esto no lo hace menos hombre, al contrario, está mostrando esa capacidad de sensibilidad, como también una mujer puede ser muy fuerte. Es decir, dejemos de estigmatizar, dejemos de tener miedo de que si yo educo de esta manera o educo de la otra, yo fui la responsable o el responsable de que mi hijo o mi hija salieran de esta o de otra manera. ¿Por qué? Porque son constructos solamente sociales. El que a mí me guste vestir el color azul, pues es solamente eso, un gusto. O que a un hombre le guste una camisa rosa, es eso, un gusto nada más. Así es, ¿no? Exactamente. Información que vale oro, porque a veces incluso los mismos papás dicen, no te voy a comprar, tú eres niña y no te voy a comprar este vestido azul, no, porque tú tienes que vestirte de rosa y morado, que al final hace un feedback positivo, o más bien, sí hace un feedback positivo. Tanto le meten esos colores cuando es adulta, no quieren volverlos a ver nunca más en su vida porque alguien les dijo que a fuerzas tiene que ocupar eso, cuando simplemente lo que dijo la doctora, ¿no? Lo que dijo usted. Es un gusto. Por acá tenemos una pregunta más, doctora Mier. Me están llegando preguntas de otras plataformas en las cuales estamos conectados de forma sincronizada. Y preguntan por acá, me preguntan, doctora, la cantidad de veces de relaciones, ocuparé la palabra coital para que no nos bloquee Facebook, normal. ¿Cuántas veces a la semana es normal? Preguntan por acá. Bueno, va a depender de la pareja. Habrá parejas que, por ejemplo, les guste tener relaciones todos los días. Habrá otras que tienen 2 o 3 veces por semana. No hay una cantidad en la que me especifique para determinar que algo es normal. Más que nada, lo que para unos es un gusto, a lo mejor para otros no lo es tanto. Eso va a depender
de la pareja, de la comunicación, pero no nos basamos como ni en un cronómetro, ni en un determinado número para decir que algo es normal o anormal. Creo que mientras que la pareja esté de común acuerdo y si se le antoja todos los días, qué bueno, están de común acuerdo. Si se le antoja cada 15 días, igualmente. Va a depender de la pareja y de la comunicación que tenga. Pero no hay nada normal ni anormal, solamente consensos de pareja. Así es, y qué bonito, porque vamos y regresamos al punto de inicio todo el tiempo, en todas las ciencias, en todas las ramas de la medicina, y es exactamente llegar a una congruencia. Lo que es bueno para alguien, para otra persona no lo puede ser. No hay un número contable, no es matemáticas para que es una ciencia dura, que debe a fuerza ser precisa. No, 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 porque hablando de seres humanos, seres biológicos, cada quien tiene un ritmo incluso. Si tenemos un Sí. ritmo, tenemos también un ritmo sexual, ¿no? Por acá nos preguntan, ¿cómo poder auxiliar a las adolescentes cuando sus senos son pequeños a grandes, que a la larga les ocasiona un trauma por el bullying que reciben? Doctora. Bueno, porque esto nos habla de que la sociedad marca algo que se llaman estereotipos de género. Y entonces les han vendido, pues en comerciales, en toda la gran cantidad de bombardeos que les llegan de las redes sociales, en donde les dicen que una mujer para que sea hermosa, guapa, debe de medir 90, 60, 90, o debe de ser de tal o cual característica de cara, de cabellos, de color de ojos. Eso se llaman estereotipos. Creo que lo más importante es que las mujeres y los hombres aprendamos a vernos frente a un espejo y aceptarnos tal como somos. ¿Por qué? Porque si yo estoy más preocupada en aumentar mi talla o en tener el cabello de algún color para sentirme bien, lo que estoy haciendo es darle gusto a esos estereotipos. Creo que la belleza no es un estándar físico, sino más que nada es la esencia que tú puedes tener como persona. Creo que lo más importante cuando nos encontramos ante esos casos de que hay bullying, de que esa persona se siente mal por no tener ese determinado estereotipo, es trabajar su autoestima para que aprenda a aceptarse y cuando le lleguen ese tipo de comentarios, ya no va a sentir como el enganche o esa parte de sentirse mal. Aquí nos habla de la importancia de la autoestima y de no comprar esos estereotipos, tratar de romperlos y ser auténticas, ser auténticos y aceptarnos como somos. Y algo súper importante, ¿no? Que la doctora está diciendo, y voy a aprovechar pues para poder platicar acerca de esto. Resulta que cuando alguien sufre un bullying, por el tema que sea, por las circunstancias que sean, resulta que el apoyo familiar, principalmente materno y paterno, son los que van a poder hacer que esa seguridad y que dominando el tema, en este caso de sexualidad adolescente, de sexualidad infantil, pues obviamente lo vean como algo normal y sepan que estamos incluidos en una sociedad donde puede haber mucha variedad de opiniones por los estereotipos que la doctora acaba de decir. Motivo por el cual considero que la educación debe iniciar desde pequeños, para que cuando yo esté preparado con toda la información, es como yo siempre he dicho, ¿no? El peor peligro está en lo desconocido, porque entonces un tema que no domino, me tocan un tema que puedo ser una víctima fácil, porque alguien no me prestó atención ni tiempo de educación sexual. Y eso es un llamado para todos los padres. Evitaríamos tantos problemas, evitaríamos problemas de trastornos, como por acá nos puso Juanita, pues obviamente de sentirse traumados en el futuro, porque es un tema dominable, es un tema natural y normal. Saber que la forma física de cada ser humano pues dirían por allí, ¿no? Y me encanta esta frase que ocupa una abuelita que apenas me consultó, pues es casi me dio, es casi me dio el pellejo, Diosito, y tiene razón, o sea, simplemente es una variedad, no todos somos iguales y todos tenemos características, pues, muy, muy diferentes. Por acá nos preguntan, dice,
Entonces, ¿usted está de acuerdo que a niños de primaria les enseñen cómo tener relaciones coitales? Bueno, Pregunta, tanto ¿no? como que sea el objetivo es en primaria, no, no es el objetivo es. Lo que yo comentaba en algún momento es que la educación sexual es de acuerdo a la edad, primero, y de acuerdo al nivel académico. A los niños de primaria, entre los objetivos, no está ese, no está el enseñarles relaciones sexuales. En nivel básico, por ejemplo, de primero a tercero, el objetivo es que aprendan a conocer también su cuerpo, a tener higiene, que aprendan también los riesgos que podrían tener si, pues, por ejemplo, en ese momento no una persona les está tocando su cuerpo. También viene como esa parte de prevención del abuso sexual infantil. Los niños a esa edad también lo que quieren saber es cómo llegó su hermanito a la panza de su mamá, ¿no? Lo que les decía yo hace ratito. Entonces, se les enseñan esos aspectos, pero de ninguna manera se les enseña a tener relaciones sexuales. Son temas acorde a su nivel académico y a su edad. Y precisamente muchos papás, mamás, tienen esa idea de que no quieren dejar que les enseñen educación sexual porque seguramente les van a enseñar a tener relaciones sexuales. La sexualidad no se limita exclusivamente a las relaciones sexuales. Tiene que ver con una parte afectiva, cómo se relacionan en sus vínculos afectivos con su familia, con sus hermanos, con amigos, etcétera. Tiene que ver con quién son, cómo se identifican. Tiene que ver también con esta parte de la reproductividad, es decir, qué pasa, cómo se lleva a cabo la manifestación de una fecundación del óvulo, del espermatozoide. Sí, pero en ningún momento está como objetivo las relaciones sexuales en nivel primario. Creo que Claro, aquí sí debemos de tener mucho cuidado en los objetivos que se pretenden alcanzar con la educación sexual integral. así es, así es. De hecho, en teoría, se supone que todos los educadores infantiles, por supuesto que tanto deben estar capacitados como tienen que tener sus certificaciones para poder hablar sobre esos temas, que son temas que bien empleados ayudan mucho, pero mal empleados, pues podrían ser, al contrario, podrían ser, pues obviamente, no benéficos para la salud mental por edades de algunos infantes, ¿no? Aquí algo súper obligado a decirlo. Preguntan de repente si hablar sobre relaciones coitales y todo el resto. Yo siempre he dicho que cuando se lleva una dosificación, como la doctora decía, por edades y por grupos de, pues obviamente, de alumnos, al final de cuentas, la biología nos va a ir hablando acerca de los procesos naturales, así como la reproducción de un animalito simplemente, ¿no? Uh -huh. Es algo muy normal. Y vamos a esto. Hoy en día estamos metidos en una sociedad donde las canciones tienen, pues obviamente, mucho impacto. Hablamos de que las redes sociales, de que hablamos de que todos lados tenemos ya un bombardeo tremendo. Pero nuestro mejor caparazón y el mejor escudo para una persona es el conocimiento y saber de qué están hablando con un conocimiento formal y conciencia de fondo siempre, no solamente porque el papá cree. El segundo punto que es muy interesante a tratar de esto es el siguiente. Yo siempre he dicho que lo que el papá y la mamá de repente les causa ruido o temor o escándalo, simplemente es el trauma que ellos han venido arrastrando desde pequeños porque nadie les educó. Entonces, el mejor momento, como hemos dicho en todos los lives, para poder aprender, intentar ayudar a nuestros hijos, fue hace 10 años, ¿verdad? Fue hace 20 años, pero hoy es el mejor momento. Así que también, y vamos con la misma frase de todo el tiempo, doctor, entonces también tengo que estudiar sexología, sexualidad. Sí, es obligatorio porque es algo que vivimos y si lo vivimos, lo tenemos, debemos conocerlo. O sea, doctor, entonces también tengo que estudiar cómo comer. Pues sí, también hay que educarnos un poquito, probablemente no de forma tan formal, científica como algún profesional de la salud, de la nutrición, pero todo tiene, si la gente supiera que tenemos necesidades básicas donde saber cómo funcionó,
es una prioridad, pues hoy en día, ¿no? Doctora, por acá nos preguntan, dice, doctora, aquí nos pregunta una paciente que por qué en algunos días no tiene ganas de estar con su pareja. Hormonas y circunstancias mentales. Pero doctora, contéstele, por favor. Bueno, esto se llama deseo sexual bajo o hipoactivo y tiene muchas circunstancias, ¿no? Tendríamos que ver primero la edad de la persona que está preguntando. Influye también si está, por ejemplo, con dolor, con cólicos menstruales. Influye también si en ese momento tiene lo que yo digo facturas por cobrar, es decir, que hay mucho enojo porque se pelearon como pareja, porque a lo mejor se descubrió una situación, por ejemplo, de infidelidad y que no se ha podido resolver. Y entonces se va quedando ese resentimiento, se va quedando ese resentimiento. Y obviamente, ¿cómo pretendo tener deseo sexual si no he podido salir de este enojo que ya tengo mucho tiempo, ¿no? Podría ser también una cuestión hormonal. Por eso es importante que a través de una entrevista de un terapeuta sexual se investigue todas estas esferas. Si está asociado un problema psicológico, una situación biológica como las hormonas o una enfermedad cuya primera manifestación sería el deseo bajo. Puede ser a lo mejor una diabetes que no ha sido diagnosticada o un problema de hipertensión y que a lo mejor esto le está ocasionando, por ejemplo, cansancio y que no se ha detectado oportunamente. De ahí la importancia de ahondar más en cuál sería el origen, lo que le está provocando en esta baja de deseo sexual. Pero algo sí quiero decirles, que todo esto tiene solución. Tiene solución si nosotros hacemos un buen diagnóstico y por lo tanto podemos dar un buen tratamiento, que generalmente es la parte médica, si es que es relacionado con una enfermedad, la parte psicoterapeuta y también la parte sexológica. Es un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Pero váyanse con la idea de que siempre va a haber una solución. Así es, ¿no? Y qué bonito porque estamos exactamente buscando eso. Uno, educación. Dos, soluciones. Tres, eliminar tabúes que han venido arrastrando desde que somos niños, incluso hasta nuestra edad actual, ¿no? Y qué bonito porque a esto, doctora, yo le llamo y cuando lo explico también yo lo explico así, eso es el famoso sub y bajas de hormonas, ¿no? De repente, pues las personas van a presentar cambios fisiológicos, pues cuando están lactando, por ejemplo, ¿no? Sube una hormona, baja la otra hormona. Cuando alguien tiene diabetes, baja una hormona, sube la otra. Cuando alguien tiene depresión, se elimina esa hormona tan importante, serotonina, dopamina, y por lo tanto, si no existen o no se están produciendo de forma adecuada, de forma cerebral, pues entonces el cuerpo es tan sabio que dice, primero quiero que sobrevivas, antes de pensar en pasarla bien en un acto con tal. Es decir, el cuerpo siempre nos va a defender y no nos va a dar ganas, en este caso, de una actividad cuando ni siquiera tenemos energía para estar vivos, ¿no? Entonces, lo que usted dijo realmente es un juego de hormonas, pero claro, también es emocional. Todo lo que tengo acá es el reflejo de esa chispa mágica, ¿no? Pero también la parte sexológica que pues obviamente juega un papel fundamental. Muy bien, por acá Tilo López. Tilo, excelente, excelente, bienvenido. Qué bueno que andas conectado por acá. Un bienvenido y muchas gracias por escucharnos. Tilo, doctora, nos comenta, muchas gracias por el stream. ¿Qué opinas sobre el impacto que tiene redes sociales como TikTok e Instagram en la salud mental del adolescente? ¿Qué opina de esas redes sociales, doctora? Que claro, ya lo habíamos tocado, ¿verdad? Es un bombardeo actualmente en esta actualidad. Sí, sí, fíjate que eso es algo que no nos está ayudando mucho, porque si tú te das cuenta, las adolescencias están recibiendo esa información de sexualidad a través de estas redes sociales. Entonces, el problema es que quién o quiénes están interviniendo en esto. Si son personas, por ejemplo, que se dedican a la educación sexual, sería una buena forma de llegar a las adolescencias, ¿no? Porque ven más TikTok
que entrar, por ejemplo, a un curso de sexualidad. Pero, ¿qué pasa cuando solamente son influencers que no tienen una formación y que lo único que están emitiendo o propagando son mitos, son prejuicios o la información no está sustentada científicamente o que están recibiendo información a través de canciones que son muy explícitas en cuanto a cómo se desarrolla una relación sexual y que no es precisamente esa la forma idónea, porque nos están mandando el mensaje de lo que yo digo coitocentrismo. ¿Qué es eso? Que están centrando una relación sexual de una pareja exclusivamente en el coito, cuando esto va más allá de eso, cuando se requieren rescatar, por ejemplo, al órgano sexual más grande del cuerpo, que es la piel. Entonces, creo que valdría la pena, primero, que de ese tipo de redes que fueran sustentadas científicamente y quienes las están emitiendo. Hay sexólogos que utilizan esas redes para educar a las adolescencias, pero no todas las redes están supervisadas por expertos. Ese sería el problema. Y entonces los chavos ahora, las chavas, están bombardeados de información, pero no toda tiene validez científica. Así es, ¿no? Y qué curioso, doctora, ¿no? Porque como comentábamos incluso antes de este live, Facebook y otras plataformas bloquean algunas palabras cuando la información es totalmente, pues, científica. Pero ¿por qué no bloquean una canción que probablemente desoriente más a un adolescente, incluso hasta un adulto, ¿no? Con todos estos mensajes, tanto directos como subliminales, y sí nos puede bloquear a nosotros, ¿no? A mí ya me llegaron varios mensajitos ahorita del uso de algunas palabras, pero me parece totalmente incongruente, o sea, estamos intentando hacer algo en pro de la humanidad, y de repente una canción que es mucho más explícita que todo esto, pues bueno, ¿no? Incluso tiene millones de likes. Qué interesante. Sí, sí, Qué es algo que también no entiendo. Sí, Sí, sí. así es. Pero bueno, dice por acá Lizeth Torres, doctora, ¿cómo se puede ayudar al papá o mamá que no acepta que su hijo es gay o hija es lesbiana? ¿Cómo ayudarlos? Bueno, creo que lo primero sería buscar ayuda profesional por parte de un sexólogo o sexóloga. La función que nosotras y nosotros tenemos es precisamente, primero, explicarle por qué se presentan las diversidades de orientaciones sexuales, para que al comprenderlo puedan empatizar y al empatizar puedan darse la oportunidad de seguir un proceso de aceptación, porque finalmente la persona que tienen enfrente es su hija o su hijo. Entonces, valdría la pena esa orientación. Es un proceso, lo entiendo, porque socialmente nos han educado con lo que se llama la heteronorma. Todo lo queremos exclusivamente aceptar como que solamente hay hombre, solamente mujer, solamente lo femenino, lo masculino, solamente heterosexual. Pero se nos está olvidando mirar en nuestro entorno que somos un abanico muy amplio de diversidades sexuales. Entonces, valdría la pena que se den la oportunidad de ir con su hija, su hijo, papá y mamá a una entrevista con un sexólogo o sexóloga para que se les dé esa orientación, les ayude en ese proceso y puedan aceptar y seguir amando a su hijo o a su hija. Creo que ese sería lo que yo podría decir. Así es, ¿no? De hecho, también manejamos una frase muy interesante y decimos, bueno, antes, antes de revisar al juzgado, habría que revisar a los que juzgan, porque el problema, en teoría, no sería el que está siendo juzgado, sino el que tiene prejuicios ante la sociedad y ante ciertas circunstancias, y eso es muy interesante. Por acá nos preguntan, doctora, que si hay algún curso específico para educar a sus hijos desde la niñez. Claro que sí.
Sí. Al final de este live, la doctora nos hará favor de proporcionar todos sus datos, su número telefónico, su correo electrónico, su página, su perfil de Facebook, para que ustedes puedan ponerse en contacto y puedan solicitar una consulta personalizada, por supuesto. Veo que hay muchas preguntas que incluso es también muy, muy chistoso, ¿no? Todo el mundo tiene muchas preguntas, pero pocos preguntan porque, ¿qué van a decir? Se van a dar cuenta que soy yo, ¿no? Así que a los que están pensando eso, por favor, su pregunta, aprovechen a la doctora, expriman todo su conocimiento, doctora. Entonces nos preguntan si hay algún curso específico para niños. Sí, totalmente. Los cursos, por ejemplo, los puedo dar de forma individual o pueden juntarse, no sé, hermanitos, amiguitos, pero siempre y cuando sean de las mismas edades. Mm. Por ejemplo, si son infancias entre los 4 y los 6 años de edad, entran en un curso con objetivos que yo les doy a conocer a papá y a mamá para que vean qué se va a tratar. Y también esos mismos temas los trato con mamá y papá. O sea, no solamente se les da a sus hijos, sino también a papá y a mamá. Hay otro curso que es de primero a tercero de primaria, otro que es de cuarto a sexto, otro más que es para nivel secundaria, perdón, otro es para preparatoria, hay para parejas jóvenes, para adultos mayores, es decir, la educación sexual abarca a todas las edades, pero recordemos que se da por niveles. No puedo meter, por ejemplo, a un curso o a una orientación de este tipo a un niño de preescolar con un adolescente. No, tienen que ser por eso específicas las edades. Y obviamente se les da a conocer a mamá y a papá, porque se trata de que todo lo que se habla en casa se siga reafirmando, porque si no, entonces habría un choque generacional. Educo a los hijos, pero a los papás no los educo, y entonces va a haber un choque generacional. Pero sí, sí hay cursos. Así es, así que pues bueno, vayan tomando nota. La doctora nos proporcionará entonces al final todos sus datos para que ustedes puedan sacar todas las dudas personalizadas en el momento que mejor lo prefieran, orientar a sus hijos, aprender para poder guiar a esas nuevas generaciones, ¿no? Doctora, por acá tengo una pregunta que dice, todos me ven la cadera y yo me siento muy incómoda. ¿Cómo me puedo ayudar? ¿No? Ok, doctora. Bueno, creo que aquí algo que es desagradable para todas las mujeres es eso, ¿no? Que hay personas que te desnudan con la mirada y te incomodan. Pero creo que lo más importante sería el trabajar con tu propia autoestima para evitar que te afecte esto. Sería difícil controlar desafortunadamente las miradas de estas personas, que muchas veces lo que están haciendo es cosificar a la mujer, ¿no? Verla como un objeto, como un símbolo sexual exclusivamente. Y esto desafortunadamente, bueno, no se acaba, es muy frecuente, debería de promoverse más respeto hacia las personas. Es pues una manera de acoso sexual. Solamente es trabajar con tu autoestima, cuidar, por ejemplo, los horarios o los lugares por donde pasas para evitar este tipo de cuestiones, porque sería muy difícil de controlar. Y salvaguardar siempre pues nuestra integridad, ¿no? Claro, claro. De hecho, nosotros en Neurosecreto manejamos dos leyes. La primera es, cuando yo tengo miedo a algo, regularmente lo voy a traer. Número dos, cuando le presto atención muchísimo y concentro toda mi energía en eso, probablemente incluso habrá ocasiones donde nadie me esté viendo, pero yo siento que todos me ven, o sea, me están observando. Y claro que el punto número tres es exactamente eso, doctora, ¿no? Trabajar con una autoestima fuerte y poderosa, porque hay veces que suena duro decirlo, pero a veces en esta sociedad no hay quien nos pueda ayudar más que nosotros mismos, ¿no? Sí, Claro, bien educados, bien formados ante el tema. Y lo siguiente, claro, es guardar una protección tanto emocional como física para que ese estrés baje y disminuya, porque si sí. no, entonces probablemente mi mente está dando vueltas, entonces yo siento que todo el mundo me ve y en ese momento pues incluso hasta me puede enfermar o incluso hasta me puede atropellar algo porque yo ando cuidando a ver quién me está viendo, ¿no? Eso es muy interesante. Exacto. Bueno, bien, doctora, por acá nos preguntan,
¿Qué opina usted acerca de las personas que no quieren tener más relaciones sexuales una vez que se han separado de su pareja? Bueno, aquí me habla mucho de esta parte en donde no se ha trabajado el duelo. Entonces, si no trabajamos el duelo, si no trabajo con un terapeuta para que veamos cuáles son las situaciones de mi experiencia que me van a ayudar a resignificar mi vida y a darme la oportunidad, si más adelante yo quiero, no sé, encontrar a otra persona, creo que lo primero que tenemos que trabajar es eso, trabajar el duelo, cerrar ese ciclo y aprender de las experiencias que me dejó esa relación. No se trata de recordar lo malo y es que me hizo esto y todos son iguales o todas son iguales, no, sino tratar de identificar qué aprendí, qué estoy segura que no quiero volver a elegir porque lo elegimos nosotras, lo elegimos nosotros y qué aprendo de esta experiencia para que a través de ese aprendizaje, si hay una siguiente ocasión, no siga yo atrayendo. Si y yo pienso un clavo saca otro clavo, como muchas personas piensan que es, pues lo que voy a hacer es tener un montón de clavos que no he terminado de cerrar. Y entonces voy a estar atrayendo lo mismo de lo mismo. Por ejemplo, si atraigo a alguien que es violento o violenta conmigo, voy a seguir atrayendo ese mismo patrón de conducta. En cambio, si identifico por qué elijo a ese tipo de personas, qué aprendí de esa experiencia, qué es lo que no quiero volver a encontrar, obviamente, esto sí es con ayuda de un profesional, porque nosotros podemos tener la mejor disposición, pero a lo mejor no vamos a saber cómo lo tengo que hacer. Es eso, son ejercicios que se dejan en terapia, lecturas y darse, yo les digo mucho, darse un momento de no tener una relación inmediatamente después de que acabo de terminar una, sino darme como ese ayuno para poder procesar, para poder cerrar mi ciclo y poner todo acomodado. De lo contrario, entonces me voy de una relación a la otra y luego a otra, porque a lo mejor tengo miedo de enfrentarme a ese dolor por la pérdida o por que siempre estoy escogiendo el mismo tipo de personas. Por eso es importante buscar siempre ayuda profesional. Así es, ¿no? Lo que usted acaba de contar, doctora, es algo que también me hace pensar rápidamente en cuanto yo la escuchaba. Es que nosotros en Neuro también siempre, todo el tiempo, pensamos dos cosas. La primera es que regularmente lo que no queremos es lo que al final la gente termina teniendo, ¿no? Yo no quiero un papá, pero yo no quiero un esposo que sea como mi papá Uh -huh. que era alcohólico, engañó a mi mamá, era golpeador, y resulta que ahora lloro porque me conseguí a alguien muy parecido. ¿Y qué es a lo que vamos? Decimos que el cerebro tiene dos formas de pensar, de forma inconsciente y de forma subconsciente. Y es cuando hablamos de neurodescodificación y decimos, entonces, que el cerebro va a intentar, con ese miedo extremo, es por eso que lo que usted dijo es muy real. Hay que sanar esa parte, hay que perdonar, hay que cerrar ciclos para no volver a caer en donde no queremos estar. Porque el Uh -huh. cerebro es tan inconsciente que cuando no cierra un ciclo está buscando una solución, una respuesta, cada momento. Así que me va a llevar a esa situación de estrés para demostrarme que yo puedo brincar y que yo puedo incluso sobrellevar a, a esa imagen de hombre que no quiero. Entonces, mucha gente, todo es, y se repite día a día, ¿eh? Lo que no quieren es lo que tienen y sufren por eso, pero es porque no han cerrado el ciclo, que fue una palabra clave que usted así le pegó al clavo, ¿no? Exactamente. Cerramos círculos y me doy permiso de estar sola, de convivir conmigo mismo y de encontrar una paz y no necesariamente tener el pensamiento de si no tengo pareja soy incompleta, porque eso es algo Exacto. totalmente erróneo. Sí. Sí, sí, porque todo empieza a partir de nosotros mismos, ¿no? No puedo amar a alguien si no primero aprendo a amarme a mí. No puedo cuidar a alguien si primero no me cuido a mí. Es quiérete, apapáchate, consiéntete, ámate
Yo le digo a esto, tómate muchas tazas de té, quiérete, ámate, consiéntete, cuídate, ¿sí? Sí, qué Cuando tú bonito. aprendas eso y conócete, entonces vas a poder conocer a otra persona, vas a poder decirle incluso qué te gusta, qué no te gusta cuando estás en intimidad con esa persona, porque te conoces, porque sabes comunicar. Y lo mismo de allá para acá. Entonces, creo que eso valdría mucho la pena intentarlo, hacer un cambio y dejar de hacer las mismas cosas esperando encontrar un cambio diferente, cuando esto sabemos que no va a suceder. Así es, ¿no? Realmente volvemos otra vez al inicio. No podemos dar lo que no tenemos, amor propio primero para poder repartir un poquito. Número dos, vivir en congruencia. Qué bonito. ¿Y qué sabes palabras, doctora? Porque vivir en congruencia es estar viviendo lo mismo que pienso, es lo mismo que hago, lo mismo que siento, es lo que debe coincidir con mi forma de actuar, con mi forma de querer al prójimo. Y es cuando vamos a esa frase tremenda. Ayer hablaba con una pacientita y ella me decía, bueno, pues es que yo siento que me casé muy joven, pues porque de repente, pues mi mamá, mi papá, había problemas, nanán, nanán. Y la parte importante es la siguiente, ¿no? Y es cuando rescató esta frase, que es mágica incluso, que dice que cuando tú amas, no puedes hacer daño a nadie. Y eso es bien real, o sea, el amor propio y el amor al prójimo creo que es un estandarte para poder vivir felices y en congruencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Así es. Entonces, pues bueno, doctora, vamos a comenzar a cerrar todo este ciclo, toda esta charla tan empapadora de conocimiento, ¿no? Y antes de eso, voy a leer la última pregunta que por acá nos están haciendo. Y nos preguntan, doctora, yo estoy embarazada, me acabo de dar cuenta, ¿puedo tener relaciones coitales con mi pareja? Bien. Totalmente sí. No están peleadas las relaciones sexuales coitales con tu pareja, tengas el primero, segundo, tercero o noveno mes. ¿Cuál sería la única contraindicación para no poder tenerlas cuando tú estés en un proceso de amenaza de aborto, que sería en el primer trimestre? Pero si tú no tienes esa problemática, por supuesto que puedes tener. No le va a hacer daño al bebé, no vas a promover un trabajo de parto, al contrario. Recuerda que se van a liberar muchas sustancias químicas, las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, y esto favorece el desarrollo del bebé. Cuando llegas al segundo trimestre, pues va aumentando el volumen de tu vientre. Entonces, hay posiciones sexuales en donde tú te sientas cómoda, tu esposo también te va a procurar en esta situación para que puedas tenerla sin ningún problema. Aún en el tercer trimestre, que está todavía más el aumento del volumen del abdomen, hay posiciones en donde se pueden tener relaciones sexuales coitales, de lado, en donde tú quedes cómoda, te sientas confortable y lo disfrutes. Esto, por lo tanto, creo que vale la pena que siempre lo rescatemos, que nos deshagamos de esos mitos que hay de que le hace mal al bebé y todo lo contrario, ¿no? Sin problema las puedes tener. Qué bonita respuesta, por supuesto. Exactamente es eso, ¿no? Las relaciones coitales no están contraindicadas durante el embarazo, a menos que hayan especificaciones muy puntuales, como dijo la doctora, amenaza de aborto, algún embarazo de alto riesgo, sangrado transvaginal en el tercer trimestre, pero fuera de allí es algo totalmente fisiológico, forma parte de la etapa del ser humano, en este caso de la mujercita, así que eso es normalidad, es fisiología pura, ¿no? Iba a comenzar a hacer el resumen, doctora, sin embargo, voy a leer esta pregunta que también me parece muy interesante. Así que, pues bueno, antes de irnos, me gustaría que nos apoyara a contestar esta pregunta. Doctora, por acá me preguntan, ya la perdí. Sí, doctora, preguntan, eh, dicen que es malo que mis hijos duerman en mi cuarto y que yo tenga relaciones, que se considera esto abuso sexual, porque aunque estén dormidos, me están escuchando o nos están escuchando. Sí, aquí, por ejemplo, vale la pena que la habitación de la pareja
quede muy independiente de la habitación de los hijos. Así pudiéramos pensar, ay, pero es un bebé, tiene 6 meses, no se va a dar cuenta. A lo mejor no conscientemente, pero se emiten sonidos, hay una atmósfera, una energía que de alguna manera capta el bebé y que muchas veces queda en su inconsciente. Y me ha tocado ver a mis pacientes que ya siendo adultos tienen vagamente esos recuerdos y muchas veces se convierten como un obstáculo para poder ejercer su propia sexualidad, su propia intimidad con su pareja. Entonces, lo idóneo es que ustedes tengan un espacio solamente para ustedes y los niños o los adolescentes, de acuerdo a la edad que tengan, estén en su propia habitación, ¿sí? Claro. No se debe de permitir ahora sí que la invasión hacia algo que es solamente intimidad y que solamente pertenece a la pareja. Entonces, si pueden hacer esta modificación, creo que sería muy importante. Aunque tú creas que están dormidos, sí se perciben muchas sensaciones. Entonces, debe ser en un lugar solamente donde estén ustedes y ellos en su espacio. Así es, ¿no? De hecho, es un tema que ya habíamos tocado en muchas ocasiones. Y es lo siguiente, de hecho, durante el sueño, el cerebro maneja unas ondas tan lentas que es incluso casi como si fuera una hipnosis en ese momento, porque la persona está durmiendo y está entrando en unas ondas cerebrales donde cualquier información entra 50,000 veces más rápido en el inconsciente y en el subconsciente, que es algo que la doctora manejaba y es bien cierto. De ahí nace la idea de aprender inglés con un disco en la noche, ¿no? Ponlo toda la noche y mañana ya hablas o al menos ya puedes hablar un poquito más feliz, ¿no? Y eso es real porque entonces durante el sueño hay que evitar exactamente por lo que la doctora acaba, pues obviamente de forma magistral de explicar, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a comenzar a retirar, vamos a comenzar a hacer ya este resumen. Qué interesante, doctora, nuevamente, como siempre, es un placer tenerla, escucharla, que nos comparta sus conocimientos, seguramente toda mi comunidad en este momento está muy feliz, puedo sentir incluso, puedo escuchar sus pensamientos, así que les pido ahorita que a la doctora le regalen su corazoncito oficial, su like oficial, ¿no? Si es que esta charla les ha gustado, veo que la gente sigue conectada, veo que se siguen conectando, veo que todos muy felices y contentos. Así que, pues bueno, doctora, ahí están sus corazoncitos, todos muy agradecidos, todos muy contentos, muchos corazones, muchos dedos arriba. Y voy a aprovechar entonces para leer una pregunta más. Buenas noches, dice Paloma. ¿Cómo podemos cerrar el ciclo de una pareja tóxica para no volver a repetir el patrón y sobre todo para confiar en una nueva persona? Bueno, creo que lo primero es que no estés con esa parte de, ay, pues es que me llevó serenata y pues regresé, me prometió que va a cambiar. Te vuelve a hacer algo, te vuelves a separar, te vuelve a convencer y estás regresando, separándote. Entonces, definirte de una vez por todas y dejar esa relación. Segundo, pedir ayuda a un profesional. Puede ser un psicoterapeuta, puede ser un sexólogo, sexóloga, para que te ayude a ir cerrando ese ciclo a través muchas veces de lectura de libros, de escritura, de información que te va a ir dando y te va a ir guiando de cómo irlo cerrando, para que puedas sanar totalmente y aprender a resignificar y sobre todo también a desaprender esa parte de que te estás involucrando con personas que son tóxicas. El reaprender el que tú eres una persona muy valiosa y que mereces conocer otro tipo de relación donde te respeten, donde tú respetes, donde puedas sentirte tranquila, en paz y la disfrutes, que sea placentera, más no que te esté dejando un sabor amargo de boca. Creo que esa sería mi respuesta y sobre todo que des el paso, ¿no? Que te atrevas a dar ese paso para dar un cambio en verdad, porque las promesas son promesas, pero vuelven a incidirse con este tipo de personas. Así es, ¿no? Nosotros en nuestra filosofía, doctora, pues también te comparto un poquito. En Neuro, nosotros siempre decimos que, pues exactamente, incluso hasta para poder ser feliz se requiere valor. Y eso es, por supuesto, indagar
¿Por qué me siento tan ligada, tan arraigada a esa persona tóxica incluso? Seguramente en algún momento de mi vida me sentí solo, sola. Fue la persona que más cariño me dio o la que más Ujú, supo mover mis hormonas en cuanto a felicidad, sorpresa, enojo, y entonces mi cerebro lo registra como si fuera pues la única persona y como que nunca va a haber algo mejor, ¿no? ujú, Algo como usted bien decía, dar el paso realmente es de cerrar ese ciclo. Mientras el ciclo está abierto, sí. es imposible intentar avanzar. Y significa que en los hábitos, de forma inconsciente y subconsciente, hablando de todo lo que es de neuro profundo y de psicología clínica, decimos que para poder brincar una etapa, tenemos que estar, primero, abiertos. Segundo, creer que puedo hacerlo. Si yo desde el principio creo que no lo voy a poder hacer, pues simplemente es un bloqueo mental donde va a ser imposible hacerlo. Y número tres, exactamente, saber que la vida, así como un bebé, es aprender, caer, aprender. Cuando yo conozco 100 personas diferentes, comportamientos, me doy la oportunidad de conocer, ahora sí puedo elegir lo que más me gusta, pero no podemos elegir si solamente conocemos una o dos opciones, cuando sabemos, y es muy frecuente, la gente que se casa muy joven, que no tiene oportunidad de conocer, de experimentar, de abrir la mente, dice, pero ¿por qué no me esperé 2 años más? ¿Por qué no conoces más? Ujú. Pues sí, porque solamente tuviste la primera impresión y pues no hubo más de qué elegir y para ti eso fue lo mejor porque pues no puedes opinar. O les preguntaría, ¿alguien sabe a qué saben las lombrices? Pues no, porque nunca las hemos probado, ¿no? Entonces es algo bien real y es un tema de sexualidad y de sexología que la doctora bien me enseñó y que exactamente si no se prueba, no se puede opinar, ¿no? Porque no tenemos ese preconocimiento para poder decir si me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Jorge. Darse la oportunidad de ser feliz, no porque la otra persona me va a hacer feliz. Soy la única persona, nosotros, nosotras, de que nos podemos hacer felices. Acuérdense, muchas tazas de té. Quiérete, conócete, autocuídate. Entonces, parte de nosotros no estamos echándole la bolita a otra persona, es que no me hizo feliz, no. Nosotros somos los únicos o las únicas que nos podemos hacer felices. Así es, así es. Bueno, pues ya aquí todo el mundo ya se está emocionando nuevamente con sus corazoncitos y sus likes. Doctora, preguntan más, dice, no la vamos a dejar ir. Dice una pregunta más, ¿qué tan grave es tener la prolactina elevada, doctora? Bueno, creo que todos los hombres a partir de los 40 años de edad tienen que hacerse un perfil hormonal y sobre todo los hombres para a los antígenos prostáticos, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, cuando tienen la prolactina elevada, esto puede ser un indicio que les esté hablando de una falta de deseo sexual, porque está muy elevada. ¿Por qué se eleva la prolactina? Puede ser porque a lo mejor está amamantando a un bebé o a lo mejor hay una disfunción hormonal y se tiene que acudir con un endocrinólogo para que te hagan un perfil precisamente hormonal e investigar qué está haciendo que se esté elevando la prolactina, si es que no está amamantando. Esto podría ser un indicio de falta de deseo o lo que llamamos falta de líbido. Así es, ¿no? De forma muy tajante médica, podríamos decir exactamente que hay tres razones principales. Una de las primeras, la doctora, pues, lo dijo bien, excelentemente, que es estar lactando a un bebé. Es obvio, la prolactina, como su nombre lo dice, de prolácteos, es la que es la precursora de la leche, ¿no? Segundo, podría ser, incluso se considera una de las causas principales en mujeres jóvenes en edad reproductiva, algún tumorcito, ¿no? En la silla turca del cerebrito, por lo tanto, pues obviamente se requieren estudios de imagenología para hacer el diagnóstico, y tres, incluso hasta una manipulación, ¿no? Esta manipulación en la zona de los pezones también puede ser una elevación de forma fisiológica de esta hormona, ¿no? Me gustaría también abordarlo de forma muy de neurodescodificación, y recuerden que cuando la prolactina se eleva tiene un significado emocional también.
Ese significado emocional es simplemente que se relaciona con o la pérdida de un hijo o con un hijo, ya que la leche en el inconsciente representa pues obviamente ser mamá, representa lactar, representa los hijos, o preocupación necesaria por los hijos, ¿no? Hablamos ya de un inconsciente, pero de forma médica y desde el punto de vista de sexología, como la doctora nos ha dicho, fue un papel pues obviamente multidisciplinario, donde un endocrino, como la doctora bien dijo, pues sería el especialista que se recomendaría para que haga el estudio profundo. Sí, doctora, dice, pues no, no se va, dice, la señora Elizabeth dice, ¿a qué edad empieza la menopausia y cómo sobrellevarla? Ok, Qué muy buena pregunta. tema tan Mira, bonito. en cada sociedad, en cada país es diferente, pero vamos a hablar de nuestro país, en México. Se presenta entre los 45 y los 50 años de edad. ¿De qué va a depender que sea antes o sea después? Del número de embarazos que haya tenido la mujer. A mayor cantidad de embarazos, más tardíamente se va a presentar. ¿Qué sería la menopausia? Es cuando una mujer tiene el último periodo menstrual. ¿Cómo podemos saber que está pasando eso? Porque va a haber muchos cambios, ¿no? De repente hay periodos muy largos de sangrado, de repente se suspende o ya había sangrado y vuelve a sangrar en el mismo mes. Se va haciendo como alterada la forma de las menstruaciones, hasta que un buen día se cesan totalmente el sangrado menstrual. En algunas mujeres, no en todas, puede haber, por ejemplo, bochornos, que son como calores que se vienen en la cara, en el cuello, en el pecho. Puede haber también trastornos del sueño, que de repente no pueda dormir, insomnio o que esté durmiendo demasiado. Puede haber también como un calor excesivo durante la noche y entonces si se duerme con el esposo, pues el esposo tiene frío y ella quiere destaparse. Puede haber también lo que llamamos la habilidad emocional, es decir, que de repente no sé por qué quiero llorar, de repente estoy contenta, pero creo que lo más importante también es vigilar cómo está la vagina. Muchas veces hay falta de lubricación. Eh, es un mito que las mujeres en esta etapa pierdan el deseo sexual. Hay estadísticas que nos mencionan que al contrario, hay mujeres que es cuando más aumenta el deseo sexual, otras se mantiene constante y son pocas las que bajan el deseo sexual porque influyen mucho más los mitos, lo que la gente dice, ¿no? Que no, ya llegué a la menopausia, ya estoy vieja. No tiene nada que ver con la edad, no es vejez, al contrario, sí, la mujer ya no se va a reproducir, pero sí va a ser productiva. Es cuando más productividad puede tener la mujer, puede realizarse en todo lo que quiera y dejar de creer en que una mujer llega a la vejez cuando está en la menopausia. Creo que muchas veces eso que llamamos los introyectos influye más en el cerebro que la realidad. Y tiene solución, por supuesto. Aquí el ginecobstetra muchas veces manda hacer también un perfil hormonal para determinar si esta mujer es candidata a una terapia hormonal de reemplazo. Y mientras que sea candidata y sea supervisada y vigilada por el ginecólogo o la ginecóloga, le va a ir bastante bien. Y su vida sexual puede seguir adelante sin ningún problema. Recuerden también que en el hombre se puede presentar también el climaterio masculino. En ellos, por ejemplo, empieza entre los 45, 50 años, que a veces hay un poquito de disminución del deseo sexual, empiezan a tener algunas ocasiones problemas para lograr una erección, pero hay hombres que, por ejemplo, conocemos, me acuerdo del abuelo de Enrique Iglesias, que a los 80 años tenía una vida sexual activa y todavía tuvo un hijo a esa edad y tuvo la oportunidad de estar con él 2 años porque murió cuando él tenía 82 años. Entonces, deshacernos de esos mitos, ¿no? Que muchas veces influyen más en el desempeño de nuestra sexualidad que lo que en realidad es. Y siempre que tengamos algún problema, pues consultar a un profesional porque él o ella sabrán qué pueden hacer por nosotros. Así es, así es. De hecho, lo que comentaba
Doctora, me remonta a una anécdota, ¿no? Donde platicábamos entre médicos y decíamos que la gente que menos televisión ve y la que menos cree en la mala información, curiosamente, tiene una vida sexual plena hasta los 80, 90 años, sin ningún problema. O sea, son muy contentos. Pero es que ya, pero escuchamos a la vecina, es que a mí me llegó la menopausia y no porque a la vecina le haya disminuido la libido, significa que a mí también me va a pasar, pero como usted bien dijo, es muy psicológico, es muy emocional, porque fisiológicamente si hay una disminución clara, objetiva, para, donde la mujer ya no es fértil para reproducirse, como bien dijo, pero no para tener una relación de una vida sexual plena. Y eso es bien cierto. Claro, totalmente de acuerdo. Pero la gente emocionalmente, y recordemos como, y volvemos al inicio otra vez, ¿verdad, doctora? El órgano muy importante para la sexualidad es el cerebro, o sea que imaginas todo. De ahí se desprende, pues, el órgano más grande que usted nos decía que es la piel, zonas erógenas, la vista, los sonidos, la emoción, la tranquilidad, pero si ya estoy preocupada por el gas, por la comida, obviamente pues mi emoción va a estar abajo, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Así que pues bueno, Lupita González por acá nos pregunta, ¿es riesgoso operarse para no tener bebés a muy temprana edad? He escuchado de personas que se operaron antes de los 30 y ahora tienen muchos malestares. ¿Es cierto esto? No, totalmente falso. Falso. Porque la operación que tú me estás diciendo, que es ligar las trompas y cortarlas, se llama salpingoclasia. Y lo único que están haciendo, te lo voy a comparar como un puente, ¿sí? Los óvulos que salen de los ovarios van haciendo un trayecto en las trompas de falopio. Imagínate que está del lado derecho y del lado izquierdo viene su galán, que es el espermatozoide. Pero ¿qué sucede? Perdón, perdón. ¿Qué sucede cuando al galán y a la princesa les cortan el puente donde se reunían para besarse, que sería el punto de unión del óvulo con el espermatozoide? Pues ya no se puede. Entonces, el óvulo, al no poder estar en el sitio que es la ampolla, se llama así a este lugar, pues se va a morir en 24 horas. Y a los espermatozoides que están del lado izquierdo, pues si no encuentran a la princesa, se van a morir también en 72 horas. Entonces, lo único que están haciendo en la salpingoclasia es cortar como la vía donde se reunían el óvulo y el espermatozoide. Pero la mujer sigue menstruando, sigue ovulando, no le han quitado absolutamente ninguna parte de su cuerpo. Entonces, eso de que ya no soy mujer, que desde ahí me quedé mal, son mitos que muchas veces se cuentan tanto que terminan creyéndose, pero son totalmente falsos. Así es. Doctora, hay una frase que me gusta porque lo ocupan mucho en psicología oscura. Eso significa que dicen que cuando una frase se repite bastante, bastante, o una creencia, la gente termina por creerlo, aunque sea mentira, resulta que se somatiza en el cuerpo humano. Es como ese ejemplo que acaba usted de dar. Si todo el mundo dice eso, entonces seguramente me va a pasar. Y aunque no sea cierto, siento los síntomas. Y vamos otra vez, esta charla, doctora, nos lleva al principio otra vez, hablando de la congruencia. Si yo creo que me va a hacer daño y me opero, seguramente algo me va a pasar. Voy a perder líbido, me voy a sentir mal, me voy a ver fea, lo que me quieran contar. Pero si yo estoy bien informada y sé que no pasa nada y lo hago con una convicción de profesionales me lo dijeron, no tengo miedo, pues no pasa nada, ¿no? Porque aparte hay una explicación científica, pero Sí, pero si no soy congruente y me lo hago con miedo, o sea, algo va a pasar, sí, ¿no? Sea lo que sí, sea. la mente es muy fuerte, ¿no? Es como cuando el niño se sube a una barda y la mamá le dice, te vas a caer, y se cae el niño, ¿sí? Ah, Decimos que esto es programación neurolingüística. así es, Atraemos muchas veces, ay, voy a perder esto, pues lo vas a perder. Entonces, es como también, fíjate, hablando de esto, es como aprender a pensar en positivo, como cambiar esa manera de pensar que nos han enseñado así en negativo. Empieza a practicar con pequeñas cosas. Cuando te levantes, lo primero que pienses en algo positivo. Cuando te caches que estás pensando en algo negativo,
cambia ahora sí que la perspectiva, cambia tu manera de pensar. Lee cosas positivas, no veas, por ejemplo, cosas en donde te van a hablar de noticias fatales, de puros asaltos, muertes. No, porque eso muchas veces influye en que tú tengas miedo. Entonces, llénate de cosas positivas, de personas que también son así positivas, lee cosas también positivas. Y sin darte cuenta, vas a empezar a cambiar el chip, yo le digo, de tu forma de pensar. Así es, así es. Qué bonito, doctora, qué bonito, qué gran gusto escucharla. Muchas gracias por toda su información, ¿no? Así que, pues bueno, en los próximos 2 minutos haremos la conclusión, doctora. Así que, pues bueno, le pediré de de su gran ayuda para hacer esta conclusión general en un minutito, doctora. Bueno, yo me quedaría me gustaría que ustedes también se quedaran con esto, de la importancia que tiene la educación sexual integral en todas las edades, desde las infancias hasta el adulto mayor. Nunca se termina de aprender y esto nos va a servir para ser personas felices, que disfrutemos la vida y reconozcamos el derecho al placer en toda la extensión de la palabra y al placer sexual, por supuesto. Entonces, arriba siempre la educación sexual integral. Te cambiará la vida positivamente. Bravo, bravo, bravo por ese excelente cierre. Doctora, pues exactamente es eso, ¿no? La verdad es que a mí solamente me queda también decir exactamente eso. Debemos conocer el tema porque es algo que tenemos las 24 horas desde que fuimos concebidos, desde el minuto punto 001 hasta que muéramos tendremos siempre relaciones sexuales y recordando que una relación sexual es el convivio con la persona que está enfrente de nosotros, al lado, atrás, invitar un café, invitar, platicar con una persona, ya es un conjunto de relación sexual, no solamente hablando de relaciones coitales. Y eso, Exacto. y eso es algo que la gente debe tener bien claro. No es nada malo, lo malo está acá, es la basura que nos han metido. Por eso, bien dicen por allí, repite, repite, repite tanto que algún día lo puedas creer. Pero como bien dijo la doctora, pues no repitamos lo malo. Si funciona para lo malo, pues repitamos lo bueno para que eso nos quede de forma maravillosa en el inconsciente y en el subconsciente. Doctora, pues a nombre de toda la comunidad estamos muy, muy contentos. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Como siempre, muy profesional. La pueden ver, por favor, en TV, la pueden escuchar en la radio. La doctora siempre, siempre contribuyendo en pro del desarrollo humano. Nos dejará sus datos. Estamos muy, muy felices. Todo el mundo deja corazoncitos, todo el mundo deja likes. Doctora, muchísimas gracias. Por acá pone Saraí Reyes. Mi esposa dice excelente información. Muchísimas gracias, doctora. Muy contenta con todo lo que usted nos ha dado el día de hoy. Por acá nos comentan, dicen, doctora, saludos, muchos saludos. Sol Mar dice, muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias por su tiempo, sus conocimientos. Y pues bueno, no olvidemos que exactamente la vida y el ser humano es algo integral. No solamente de pan vive el hombre. Así que somos mentes, somos cuerpos, somos espíritus. Doctora, pues enhorabuena, muchísimas gracias. Como siempre, muy Gracias. agradecido desde que la conozco hasta el día de hoy. Siempre me llena de información nueva, de nuevos conocimientos. Como siempre, mi admiración y mi respeto para usted. Muchas gracias, Jorge. Agradezco mucho a tu audiencia el tiempo que se regalaron para, ojalá, cambiar a cosas positivas. Reciban un abrazo y mi reconocimiento también para ti, Jorge, por invitarme y darme esos votos de confianza. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias. Pues bueno, pues a toda la comunidad Fisiomedic y Neurosecreto. Recuerden, nosotros somos Neurosecreto by Fisiomedic, siempre intentando en pro de la sociedad y del crecimiento humano, neurodescodificando siempre su vida. Doctora, hasta luego. Muchísimas gracias. Bye bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un Qué placer. amable. Bye bye a Hasta todos. luego. Excelente, excelente fin de semana.